Entonces en el diagrama yo puedo decir, oye, ¿qué necesita, cierto, mi cliente? El clásico ahí actor. No sé, pues va a tener una interacción a través de qué cosa. Un PC o, bueno, si es multi, un smartphone. Un smartphone. Y, oye, ¿y adentro qué tiene que tener? En realidad aquí estoy describiendo los nodos y dentro, ¿cierto?, los componentes que necesita. Entonces, en este caso, puedo decir que acá necesita el navegador web, ¿cierto? Navegador. Y que en este caso puede ser, voy a inventar, ¿cierto?, el Firefox, ¿ya? 130 o superior. ¿Y qué interacción va a tener, cierto, este usuario a través de su hardware, que en este caso sería, va a ingresar el dominio, no sé, mi app.cl, ¿ya? Entonces en este caso ya estoy diagramando cómo este actor o futuro cliente de mi servicio va a interactuar a través de un dispositivo en concreto, que es un PC o un smartphone, pero el prerequisito más significativo es que tiene que tener el navegador, y en concreto el navegador que sea compatible también para que lo interprete. ¿Y cosas obvias como por ejemplo conexión a internet es válido o necesario ponerlo? No, eso se diagrama en el tema general de la infraestructura que se necesita. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué más podemos tener? Acá podríamos ahora empezar a concentrarnos que esta es la nube donde va a estar el servidor. ¿Ya? Esta va a ser la red virtual. Porque aquí justamente es la red local, en este caso, del propio cliente. ¿Ya? Entonces, este cliente va a hacer una conexión directa o un flujo de comunicación a donde nosotros tenemos montado nuestra aplicación, hacia el servidor. ¿Qué podríamos tener? Normalmente dentro de las nubes deberíamos tener un WAF. ¿Qué es lo que es eso? Un firewall, ¿ya? Pero de aplicación, no a nivel de infraestructura de red. Entonces, en este caso, ¿cuál es el flujo de comunicación que va a estar desde el navegador? Va a pasar por, ¿cierto?, el cortafuego de tipo de aplicación hacia, aquí está, ¿qué cosa? El server. El servidor. Que justamente el servidor también es otro dispositivo de hardware que tiene dichas características, y adentro, ahí está, ¿qué cosa? Mi app. Aquí se supone que está la lógica, ¿cierto? En realidad está todo lo modular, ¿ya? La librería, la dependencia, todo lo que usted quiera. Este personaje, por ejemplo, ¿qué aplicación en concreto necesitamos tener? Por ejemplo, tiene que tener LAMP. O si es una aplicación, en este caso de Java, debería tener el Tomcat, por ejemplo, para que sea ejecutable y sea entendible, ¿cierto?, por el lado del servidor. ¿Ya? O por ejemplo, Blam, si estamos fabricando, ¿cierto?, una página de compras como el clásico WordPress, ¿cierto?, que creo que es universal, todo el mundo conoce WordPress. ¿Y qué necesita tener el servidor para implementar WordPress? El stack LAMP. ¿Por qué? Porque necesita PHP, y como PHP se ejecuta o es por el lado del servidor el lenguaje. Ya, después de eso, se supone que también hay un flujo de comunicación a algo en particular. Creo que ese algo en realidad es una interfaz, ¿ya? Que esa interfaz va a comunicarse con el servidor de base de datos, siempre y cuando yo lo tenga separado, que es lo más lógico y es lo más recomendable, que siempre esté separado de la pega central del servidor, no esté el mismo motor de base de datos, por el rendimiento y todo eso. Entonces, en este caso aquí tenemos la base de datos, ¿cierto? ¿Y cuál es la gracia? Oye, pero ¿y qué base de datos es? Vamos a suponer, ¿cierto?, que es el MySQL. No sé, pues voy a inventarle, ¿cierto?, la versión 8. Ok. Ya. Oye, ¿y cómo se genera este flujo de comunicación? Por ejemplo, acá estamos accediendo a través de la aplicación navegador web. Eso quiere decir que estamos accediendo a través de HTTPS, por ejemplo, ¿cierto?, y a través del puerto 443. Por lo tanto, sí, nuestro cortafuego está filtrando todo lo que no esté certificado ni protegido, ¿cierto?, del flujo de comunicación. Si viene otro personaje medio disfrazado, bueno, el cortafuego ya está protegiendo el acceso a nuestro servidor.
Esa es la gracia. Ahora yo puedo decir, ¿sabes qué? El servidor va a estar en la subred, pero privada. Perdón, en el revés. Subred pública. ¿Para qué? Para que obviamente atienda las solicitudes de gente de afuera, ¿cierto? Pero el proveedor de base de datos tiene que sí o sí estar en una subred privada. Y que particularmente la gente no pueda conectarse de forma directa al servidor de base de datos. Y todo esto es la famosa gran red, porque en este caso se llama VPC, red privada, en este caso virtual. Ok, entonces cuando tengo esta distribución, el cortafuego en realidad sigue el flujo y se asegura que sea una HTTP, ¿cierto? S a través del puerto 443. Oye, ¿y qué conecta esto con el motor de base de datos? Cuando ustedes justamente crean la aplicación y tienen que en este caso instalar el driver del motor de la base de datos, ¿cuál es? ¿Cuál sería ese driver? ¿Como la librería? Sí. MySQL Client. MySQL Client. ¿Ya? En este caso, no sé si han visto de Java, me acuerdo en realidad, JDSB. ¿Qué es lo que es eso en particular? Es el driver, es el conector, es el que permite mi aplicación comunicarse con MySQL. Y esta interfaz en particular, ¿ya? ¿Cómo se va a conectar hacia allá? Con el flujo de comunicación, el protocolo MySQL, pero a través del puerto 3306. Ya veis, si ustedes están viendo, ahí estoy diagramando un tema de comunicación, ¿cierto? Y un tema de infraestructura, pero a través del diagrama de despliegue, porque esto después cuando hagan la investigación cualitativa y cuantitativa y decidir, oye, me quedo con Microsoft y monto ahí mi aplicación, ¿sabes qué? Voy a hacer, no sé, una búsqueda solamente de hosting, porque mi aplicación es livianita, así que me voy hasta por Godaddy, por decir cualquier cosa. ¿Ya? Oye, y si mi aplicación genera pagos, yo puedo hacer una simulación, que justamente esa red va a salir para acá y se va a comunicar con algo externo. Y que puede ser, ¿cierto?, a través de las API, ¿cierto?, la API REST de, no sé, pues voy a inventar de Mercado Pago. Porque finalmente el Mercado Pago es el que hace la transacción, ¿cierto? Tiene los sistemas ya bancarios y autorizados, nuestra aplicación no lo tiene. Ya, ¿y cómo se comunica mi aplicación con los servidores de Mercado Pago? Otra vez de un token. Exacto, porque justamente vamos a tener que hacer el traspaso de los datos de la transacción misma, hacer que el sistema haga el pago y lo devuelva. Listo. Entonces, ahí hay un diagrama a gran escala, sí, obviamente tienen que ser lo más detallado. Pero esa es la explicación más o menos cuando ustedes están desarrollando por lo menos el primer ítem. Infraestructura, al describir un tema de hardware y software, la arquitectura, concentrarse netamente en lo que se necesita en el desarrollo de la aplicación, y comunicacional, en realidad tienen que hacer el tema de la identificación de los protocolos de comunicación y las direcciones de IP y el tipo de redes.